yo del, De la institución. sí, de la institución y del departamento de docentes. Entiendo. Vos sabés que en Villa Hudson se da un caso bastante similar, que a partir de un taller de cine se constituyó un centro de estudiantes en la escuela, que tuvo como principal misión la de atraer a la escuela a los chicos que ellos llamaban de ni estudio ni trabajo, Claro, los adolescentes que se quedaban colgados del secundario y tampoco iban a trabajar y vivían en los alrededores de la escuela, pero no iban a la escuela. Y uno de los talleres que se armaron a partir de la Universidad Jauretche, con el proyecto de la Red Comunitaria Villa Hudson y la Unidad de Articulación Audiovisual, mirá qué nombre, Unidad de Articulación Audiovisual de la UNAG, ahí unidad de Vinculación Audiovisual de la UNAG, ahí armaron un taller, terminó constituyéndose a partir de la experiencia de una película un centro de estudiantes, que empezó primero por resolver las pujas entre los estudiantes, que estaban los cumbieros y los rockeros, y finalmente terminó trabajando para incluir adentro de la escuela una cantidad de pibes del barrio que muy paulatinamente en algunos casos se dieron bien. sí, Así que es importante sí, y esto de pensar el centro de estudiantes como eslabón, ¿no? sí, y también recuerdo yo cuando fuimos con los chicos que salían y volviendo al tema de la poca diferencia de edad, era la Claro. pregunta por la facultad, por Claro. cómo estudiar, por saber cómo habías elegido vos la carrera. Fantasía, ¿no? Claro, o nada, mi caso, mi propia experiencia, que yo se las conté, yo arranqué una carrera que nada que ver Claro. y terminé en otra que nada que ver. ¿Cuál Yo arrancaste? arranqué, hice el CBC de medicina entero casi. Y me di cuenta que no era lo mío en el CBC, que la verdad que no tenía palabra el CBC de medicina, entonces unos cuadrados, así que hacían, no era lo mío, entonces dije, bueno, y entré a ciencias políticas y me enamoré de sociología en la cursada. En la cursada. Y ahí dije, bueno, lo mío es sociología y fui a sociología. ¿A dónde estudiás? En la UBA. En la UBA. Sí, pero es eso de que sos tan chiquito también para esa decisión que te va a marcar la vida. Claro. Y uno se siente, y esos pibes se sienten muy solos, y mucho más solos se sienten porque están, muchos de los casos que están ahí están relegados y se sienten que no pueden, que no son capaces, que no llegan, que no tienen, y mostrar que sí se puede llegar, que obvio hay realidades distintas, hay situaciones externas distintas, pero que si quiere estudiar se puede, que tenés ayuda, que tenés un centro de estudiantes donde se puede salir, no caer en la calle, no caer en la droga, en todo eso, y que la política es eso también. Claro. Es un lugar como es la comunicación, como es para comunicarte, para hablar, para estar, para hacer lazos, para realizarte, que creo que era también, si lo unimos, hacemos como una síntesis, creo que era lo que buscábamos con los talleres y con todo lo que influye estos espacios. Desde recuperar la sociedad de fomento para recuperar el lazo entre los vecinos, hasta recuperar los centros de estudiantes. Porque cuando yo estudié, y gran parte de mis compañeros que tienen mi edad, no había centros de estudiantes. Los centros de estudiantes eran algo que se dejaban para el Nacional, el Pellegrini, y eran los chicos que tomaban la facultad y nosotros lo veíamos por la tele. Que se haya vuelto a eso, creo que fue un logro de la militancia y fue un logro del gobierno anterior. Totalmente. Y escúchame, vos me estás hablando de un trabajo social importantísimo que estuviste haciendo. Sí. Me estás hablando de colegios, de sociedades de fomento, de militancia concretamente, de talleres en distintos lugares. Todo esto es un trabajo social, ¿lo hiciste ad honorem? ¿Tenías un cargo? ¿Era cosa de militancia? ¿Cómo tuviste apoyo de algún tipo? No, ¿Cómo trabajaron? No, nosotros los talleres, todo fue labor social. Fue labor social. Sí, nosotros conseguíamos los proyectores, armábamos los power, llevábamos nuestras compus, íbamos, capaz dejábamos de ir a cursar o de perder el día en el trabajo para hacerlo. La verdad que sí, que fue la gran mayoría de pulmón. Sí, los del AFCA, como ya estaban institucionalizados los talleres y había aparato que bajaba propio del AFCA, de lo que era Bernal Sur, sí había como un incentivo, no sé si incentivo, era como un sueldo, porque en realidad era una gran cantidad de horas, los talleres eran bastante largos, Claro. y había como un sueldo,
pero que era pagónico y que en realidad era más que nada para solventar los materiales y el transporte. Si bien los nuestros fueron todos acá por la zona de Bernal Quilmes, Claro. estaba pensado para eso. Pero sí, la gran mayoría, si me voy a poner a hacer una estadística de todo el trabajo que hicimos desde la militancia, no, la gran mayoría fue ad honorem, fue voluntad y ganas de cambiar Voluntarismo. un poco la realidad de la que no estábamos contentos de replicar. Entiendo. Te hago una última pregunta y con esto cerramos. Notoriamente sabemos que hay un ciclo histórico que se cerró. Pasaron ya algunos meses y quería pedirte un balance de qué era lo que pensabas que se iba a conseguir a partir de ese trabajo y qué es lo que concretamente viste que se consiguió, qué cosas te parece que estuvieron bien, qué cosas te parece que habría que haber manejado de una forma un poco distinta. Vamos a empezar con lo positivo. Así arrancamos con mejor buena onda. Para mí lo más positivo de estos... Yo hace 3 años que milito, este es el 4º. Arranqué muy chica, tenía 18 años. Recién ciudadana. Sí, recién ciudadana. Mi primera elección fiscalicé. La primera vez que fui a votar, Y ya tenía chance. ya estoy fiscalizando y arranqué con mucha esperanza, con muchas ganas, con pensar que la patria que yo pensaba que era un sueño se podía hacer realidad. Y viví estos 3 años que fueron difíciles porque, a ver, no fue la decadencia de lo que estábamos viviendo, pero sí fueron los últimos años. Y se sentía ya al final del año pasado, bueno, por razones lógicas de las elecciones que habíamos perdido, pero se sentía como que estaba en peligro eso. Y lo más lindo que yo veía, que yo sentía ese peligro, pero también sentía que había unas ganas y que había compañeros que seguían viniendo y se seguían acercando, que la política se había instalado, que había gente que pensaba en el otro, que no había patria sin compatriota, que no había patria sin el otro, que nosotros no estábamos por un cargo, por plata, por lo que era esa visión quizás un poco viciada y un poco arcaica de lo que era la política y la militancia. Yo y mis compañeros estábamos acá porque creíamos que la política era vehículo de cambio y que con nosotros en los barrios, conociendo realidades distintas, no sintiéndose mal porque esas realidades eran distintas, porque de lo distinto se construye. Y en ese contacto constante, eso fue para mí lo más loable y lo más lindo de estos últimos años, que viví como ciudadana, porque antes era muy chica para poder entender. Y creo que lo que faltó quizás fue entender, y creo que es lo que está pasando ahora, entender que del otro lado hay otra persona y que del otro lado hay otra persona que puede pensar distinto y que puede tener una visión y una cosmovisión distinta de lo que es la realidad y que hay que poder conciliar eso, que no hay que entrar en esa dicotomía de adentro o afuera, si bien siempre la gente tiene que cerrar adentro, no tiene que cerrar afuera, pero en la dicotomía de por lo menos desde las campañas de comunicación y de la manera de comunicarse, no hacer ese River Boca que lo sentí el último año. Nosotros nos hablábamos entre nosotros y nos decíamos los que nos gustaba y no veíamos que había falencias, que son naturales y que son propias porque somos seres humanos y no somos perfectos. Y obviamente en el devenir y en el entramado siempre va a haber cosas que va a quedar por arreglar, por ajustar, que era natural que pasar y que tampoco era una falla nuestra que ocurriera eso, sino que era lo natural porque eso ideático no existía. Y nos hablábamos nosotros como creyendo que estábamos en ese modelo ideal y no escuchábamos quizás el costado. Y el costado estaba gritando algo, y el costado estaba queriendo que los escucháramos. Y el costado en los barrios los veíamos. Y si bien le buscábamos la vuelta desde quizás, no sé, yo capaz desde la formación que tengo, le buscaba la vuelta para entenderlo y les decían que estaban alienados, que estaban...
pero seguían hablando, estaban diciendo algo. Yo sabía que, yo podía ver lo que estaba pasando, pero no me podía comunicar con ellos. Estábamos hablando en dos lenguajes distintos. Y creo que es lo que está planteando el nuevo gobierno. El nuevo gobierno sigue hablando en estos dos lenguajes distintos. Habla para su, que no, para mí no es el 51, habla para ese sector y no contempla al otro sector. Como en los últimos años y en el último año nosotros tampoco contemplamos ese sector. Y seguimos profundizando esta dicotomía de kirchnerista no kirchnerista. Algo icónico que vi, que leí en los últimos días, que me parece que es lo que mejor representa esto. Yo estudio en la UBA está está resistiendo a un recorte feroz del presupuesto, sumándole que yo estudio en sociales, que es una de las facultades que va a sufrir el mayor recorte porque nuestros posgrados, nosotros no tenemos actividades extracurriculares pagas que sostengan a la facultad. Y leí desde la militancia universitaria el llamado del PRO sobre la marcha de las universidades y me causó mucha gracia. Al principio me causó gracia, pero después dije, ellos juegan constantemente con este juego, ellos se nutren de esa diferencia y se nutren de profundizar esa diferencia, porque hablaban que ellos no habían querido atacar a la universidad pública y que el kirchnerismo, metiendo en ese kirchnerismo un montón de fuerzas que no eran kirchneristas, pero que tenían que hacerla lo más grande y lo más pomposa, querían meter la política en la universidad. Y que era culpa nuestra, como fuerzas kirchneristas, profundizar esa diferencia. Yo decía, en ningún momento ocurrió eso porque el estudiantado no es todo kirchnerista, toda la gente que estuvo en la calle luchando por la educación pública y luchando por la educación como un derecho, no era toda kirchnerista. Tampoco era una muestra ideal de toda la comunidad estudiantil argentina, porque no lo era, pero no era toda kirchnerista y ellos intentaban jugar con eso, que la marcha la había hecho el kirchnerismo para poner una piedra en el camino al macrismo, y eso profundiza y eso corroe. Y creo que nada, que en este momento, es esto lo que estamos viviendo ahora, que como crítica, creo que también lo estábamos viviendo el año pasado desde otro lado. Y por eso, y como cierre, por eso lo que fue el balotaje, cuando empezamos a hablar y olvidarnos de esa diferencia, de cuando dejamos de hablarnos entre nosotros y fuimos a hablar y a mostrar lo que nosotros hacíamos, defendíamos, los modelos de países que nosotros queríamos y que estaba del otro lado, la campaña y la movilización popular fue tal. Yo estoy segura que con 3 semanas más, 2 semanas más de militancia como hubo después del balotaje, las elecciones, no sabemos, podíamos haber ganado. Y creo que es eso, pero bueno, yo qué sé. Mira, la verdad yo te quería pedir que cerraras con eso, pero tengo que decirte una última pregunta. Dale. Si nos pensamos como militantes de la comunicación popular, realmente pensar que en el 2009 fue promulgada la ley de servicios de comunicación audiovisual y en ese contexto de implementación, con toda la batalla que hubo en las altas esferas de la justicia, es decir, desde mi punto de vista, más viendo a favor de cola imposible. Es decir, tenemos una ley que favorecería ese cambio con un gobierno con recursos disponibles para hacerlo. ¿Y qué pasa? ¿Fue poco el tiempo? ¿Qué te parece? Porque cuando uno piensa en la verdadera, concretamente en la reforma del espacio audiovisual nuestro, no hemos hecho casi nada. No. Ahí no nos tenemos que preguntar por las políticas que hicimos. Sí, yo creo que... política cultural. Sí. Perdóname, yo estoy pensando en voz alta. Yo estoy pensando que si me pongo en Sofía Militantes, media extremista, media romántica por mi edad, yo hubiera hecho una profundización mucho mayor. Yo hubiera tomado... Lo que pasa es que ahí jugás, que creo que ese es el problema que tuvimos, que nosotros tenemos instituciones que nos limitan. Y creo que fue lo que ocurrió con la ley de medios. Yo quizás no hubiera, si me pones a pensar en vos que hubieras hecho como actor,
y lamentablemente vivimos en una institución que nos limita y nos marca las pautas de acción. Yo hubiera intervenido, yo hubiera sacado, intervenido, no hubiera respetado los tiempos de esas cautelares inmensas de Clarín, hubiera hecho más proyectos. O sea, yo hubiera hecho... ¿Cómo no vas a respetar las cautelares? No, bueno, por eso, si me pongo en romántica, loca, no, pero como dije, estamos en un modelo democrático, tengo que respetarlo, por eso. Creo que eso fue durísimo. No, dije que era mi visión media romántica, media loca. Más allá de la barrera, más allá del Superior Tribunal. de esta cosa medio utópica que me agarró recién, sí. Hay también una cuestión de estilo político. Sí, faltó, a ver, ¿cómo puede ser que recién el año pasado hubieran llegado estos talleres? Después de 6 años Después de 6 años de ley. O sea, eso te marca algo. Porque el AFCA nació con la ley. Porque el AFCA nació con la ley. Y el AFCA, y creo que el problema acá, sacando esta parte medio utópica, se jugó una batalla mediática. Hablemos como gente del campo, hablemos como sí, gente que estás en el territorio. Yo creo que se jugó a eso, se jugó una batalla mediática en los medios por el tema, bueno, de las cautelares, y se olvidó quizás el anclaje territorial, o no se lo pensó con una extensión y con un modelo de transformación para el ahora. Yo creo que ese fue el tema. Se jugó, se hablaba de AFCA y se hablaba de ley de medios pensando en Clarín.